Si ustedes no leen bien las instrucciones cuando van a ir a preparar un medio de cultivo y ese medio no se esterilizaba y pues no se dieron cuenta y lo esterilizaron, pues ya se les echó a perder, ya no les salió la práctica, los resultados tampoco, todo un día de trabajo que pues se les echó a perder. Entonces, es muy importante que ustedes siempre lean las especificaciones, la etiqueta que trae el frasco del medio de cultivo, ¿sí? Para que ustedes sepan si le tienen que agregar algo, ¿sí? Si lo van a esterilizar, si no lo van a esterilizar. Inclusive ustedes deben de saber si el medio de cultivo va a ser líquido, como un caldo, va a ser semisólido, que lleva muy poquito agar, ahorita lo vamos a ver, o un sólido, que tiene una concentración normal que debe de tener un medio de cultivo sólido, como un agar nutritivo. Entonces, ustedes tienen que leer siempre, ¿sí? Siempre las etiquetas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, sobre todo ahorita, Gisela, que me dice que escogió el agar sangre, ¿sí? Tuvieron que darse cuenta ustedes que el agar sangre, preparamos agar sangre, pero el bote, ¿sí? Que viene comercialmente dice agar base sangre. ¿Por qué dice agar base sangre? Porque no trae la sangre. Sí, es una base nada más donde trae pues todos los demás nutrientes para los microorganismos, su fuente de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno, etcétera, ¿sí? Carbono, pero ese después de que se esteriliza y cuando se enfría un poco, le agregamos la sangre y ahora sí es agar sangre, pero comercialmente viene como agar base sangre y así hay otros por igual. El agar base urea. Cuando ustedes vean eso, ojo, luego piensen, aquí algo hay que agregar. Agar base urea. ¿Por qué no puede llevar el agar base urea ya la urea? ¿Por qué no puede llevar el agar sangre ya la sangre? O el agar base sangre. Porque si los vamos a esterilizar, que se deben de esterilizar esos medios, pues vamos a hidrolizar la sangre y vamos a hidrolizar la urea y ya no me voy a dar cuenta si fue el microorganismo el que lo hizo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien, ¿sí? Cuando tenemos que agregarle algún componente al medio adicional, pero en ocasiones se agrega, yo les decía, antes de esterilizar. Si alguno de ustedes le tocó el agar cetrimida, preparar el agar cetrimida. ¿Quién dijo yo? Se los tuvo que haber dado la maestra agar cetrimida. ¿Nadie? El agar cetrimida, muchachos, sirve para poder aislar, ¿sí? Principalmente al género Pseudomonas. Bien importante el género Pseudomonas, ¿sí? Pero le tenemos que agregar, antes de esterilizarlo, glicerol, un componente bien importante para que crezca Pseudomonas, ¿sí? Entonces, ¿y qué nos va a decir exactamente si sí me está creciendo ahí Pseudomonas? ¿Sí? Se le agrega glicerol y después lo vamos a esterilizar. Entonces les decía, la sangre no. Esterilizamos agar base sangre ya preparada y cuando ya tiene una temperatura como de 45, 50 grados, le agregamos la sangre. Se homogeniza y se vierte en placas y ya tenemos las placas de agar sangre. Entonces, con esto yo quiero nada más que les quede muy, muy claro, muchachos, que tenemos que leer las etiquetas, ¿sí? Antes de preparar los medios, siempre. Para que no se les vaya a pasar ninguna de estas especificaciones. Bueno, les voy a compartir la presentación de la práctica, esta de preparación de medios de cultivo selectivos y diferenciales.
fue muy buena la actividad porque ya más o menos se dieron cuenta de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Y es que pues los microorganismos, pues muchos tienen necesidades nutricionales diferentes, ¿sí? Ustedes ya han escuchado de que según la fuente de carbono, pues pueden ser, ¿sí?, quimiótrofos o pueden ser, ¿sí?, si es un compuesto químico orgánico, quimio organotrófico. Si es un compuesto químico inorgánico que utiliza como fuente de energía, pues quimiolitotrofos, ¿sí? Y de igual manera, o sea, los fotótrofos utilizan la luz solar, se llaman fotótrofos como fuente de energía, pero la fuente de carbono también puede ser un compuesto orgánico o inorgánico. Entonces, los microorganismos tienen diferentes necesidades, muchachos, ¿sí? En base a eso es de que hay muchos tipos de medios de cultivo, ¿sí? Aunque todos requieren de ciertos elementos nutricionales indispensables, como son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta el fósforo y el azufre, ¿sí? Algunos requieren muchas más cosas para poder crecer, ¿sí? Y es ahí donde se da el uso de medios selectivos y diferenciales, ¿sí? Bueno, vamos, déjenme. ¿Están grabando estas clases, muchachos? Sí, profe, ya está grabando. Perdón, no lo había visto. Ok, perfecto. Entonces déjenme compartirles la clase. Bien, la práctica se titula Preparación de medios de cultivo selectivos y diferenciales. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver. Y pues claro, aquí está. No puedo mentir, ahora sí, que la preparó la maestra Vera. Pero vamos a platicar del contenido de esta práctica, ¿sí? Muy bien. Entonces, el objetivo de esta práctica, muchachos, es comprender el fundamento y la composición de medios de cultivo selectivos y diferenciales y su preparación con el fin de adquirir pues, los conocimientos para su elección con base a las necesidades de cada bacteria. Entonces, es muy importante que siempre sepamos la composición del medio de cultivo, sobre todo si vamos a utilizar un medio de cultivo que sea selectivo y diferencial, ¿sí? No sé si ya saben cuál es la diferencia entre medio de cultivo selectivo y medio de cultivo diferencial, ¿sí? Casi su nombre lo dice. El medio de cultivo selectivo me va a seleccionar el tipo de microorganismo que yo quiero o que yo necesito, ¿sí?, que crezca en mi medio de cultivo. Así, por ejemplo, hay medios de cultivo que nada más nos permite que crezcan bacterias gram negativas. Hay otros medios de cultivo selectivos que nada más permiten que crezcan bacterias gram positivas y en otros gram negativas, ¿sí? Entonces selecciona el tipo de microorganismo. ¿Por qué? Porque traen ciertos productos, compuestos químicos, ¿sí? A veces hasta un colorante traen, que es lo que hace inhibir a un grupo de microorganismos y dejar que crezca el otro, ¿sí? Bueno, y los diferenciales, su nombre lo dice, nos va a diferenciar, ¿sí? En el mismo medio de cultivo que trae algunos componentes químicos importantes, me va a hacer diferenciar dos tipos de bacterias, ¿sí? Así, cuando necesitamos que crezca a lo mejor una gram positiva y una gram negativa, me va a mostrar en el mismo medio colonias diferentes, ¿sí? En la cual me dice, Escherichia coli, esta es esta. Esta característica de colonia, ¿sí?, es para Escherichia coli. En el mismo medio, ¿sí? Aquí no está inhibiendo, sino que me las está poniendo diferentes para yo saber
¿sí? ¿Cuál es una y cuál es la otra? Me las va a diferenciar. Así como una tensión diferencial, muchachos. Me puede diferenciar una bacteria que es ácido alcohol resistente de otra de la que no es. Con la misma tinción, aquí también. En un medio diferencial, en el mismo medio me va a diferenciar, ¿sí? Ciertos grupos de bacterias. Más o menos sí quedó la diferencia entre selectivo y diferencial. Sí, maestra. Muy bien. En esta grafiquita, nada más vamos a ver, esto es así rápido, es lo que les decía. ¿Por qué han surgido todos estos medios? Pues por las necesidades nutricionales diferentes de los microorganismos, que tienen una fuente de energía diferente, ¿sí? Algunos usan luz, otros usan compuestos químicos, y luego también la fuente de carbono. Algunos usan compuestos orgánicos, ¿sí? Otros usan compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las necesidades nutricionales, pues también se han elaborado diferentes medios de cultivo con diferentes componentes, ¿sí? Para tener la oportunidad de poder aislar de muchos tipos de microorganismos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues debemos de entender por qué hay diferencias o por qué los medios traen diferente fuente de carbono o diferente fuente de nitrógeno, ¿sí? O de hidrógeno, etcétera, ¿sí? Es de acuerdo a las diferentes necesidades según su fuente de energía y su fuente de carbono, ¿sí? Que a veces puede ser un compuesto orgánico o puede ser del CO2, ¿sí? Puede ser compuestos orgánicos, CO2, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué es un medio de cultivo, muchachos? Son soluciones de nutrientes utilizadas para cultivar microorganismos en el laboratorio. Yo creo que eso sí ya nos quedó claro, ¿verdad? Un microorganismo va a necesitar condiciones y medio adecuado para su crecimiento. Es algo que ustedes también deben de tener muy en cuenta. No nada más que sea el medio de cultivo adecuado. Siempre que preparen un medio de cultivo y en el cual van a inocular una muestra, ustedes tienen que checar siempre, ¿sí? Si el tipo de bacteria que quieren aislar es aerobia, entonces ellos requieren oxígeno, ¿sí? Si es neutrófila, ¿sí? O sea, pH neutro o cercano a la neutralidad, ¿sí? ¿Qué temperatura es la óptima, la mejor para que esos microorganismos crezcan? Porque a lo mejor yo no me di cuenta y el agua con la que preparamos el medio de cultivo traía un pH 5 y pues no, se nos pasó, ¿sí? Medir el pH. ¿Qué va a pasar? No me van a crecer mis bacterias, a menos que sean acidófilas, ¿verdad? Pero regularmente, ¿verdad? Si no son acidófilas, son neutrófilas, pues no me va a crecer y no se van a dar cuenta ustedes por qué no les creció nada. Van a pensar que la muestra no traía microorganismos y eso no es cierto. Entonces siempre tenemos que checar si son aerobias, vienen de una muestra aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, pues tiene que tener, ¿sí? En condiciones aeróbicas. Su pH cercano al neutro. ¿Sí? Podemos manejar desde 6.5 a 7.5, pero hay que checar, aunque sea con una tira, ¿sí? Marcadora de pH, una cinta, tenemos que medir el pH, ¿sí? Puede ser del agua o cuando ya está el medio preparado, ¿sí? Pero hay que medir el pH. Y después a qué temperatura vamos a incubar esos medios que ya los inocularon, ¿verdad? Si son bacterias que crecen a una temperatura entre 25 y 40 grados, pues debemos de buscar la incubadora que esté a esa temperatura, por lo general 35 a 37 grados centígrados. Pero debemos de revisar, ¿sí? Estas condiciones, aparte de la elaboración del medio de cultivo. Los medios de cultivo empleados
en el aislamiento, para poder aislar de una muestra y mantenimiento de las cepas puras, ¿sí? Y también para identificación de las bacterias según propiedades bioquímicas y fisiológicas, ¿sí? Entonces, ¿para qué empleamos los medios? Para poder aislar una bacteria de una muestra, ¿sí? Para poder mantenerla, ¿sí? O identificarla, ¿ok? Para todas esas fines me sirven los medios de cultivo, ¿sí? Lo primero que hacemos es aislar de una muestra, la que ustedes deseen. Quiero aislar. ¿Es cierto que los yogur traen bacterias lácticas? Ah, pues yo tomo una muestra y voy a emplear un medio de cultivo que sea selectivo para lactobacilos, y pues ahí inoculo una muestra y lo llevo a incubar y me voy a dar cuenta si en realidad, si todas mis condiciones están checadas bien, ahí me voy a dar cuenta si el yogur en verdad trae bacterias lácticas o no trae. Porque nos hemos dado unas sorpresas bien grandes en ese sentido, ¿sí? Entonces, vean, es bien importante, primero, para aislar. Pero tenemos que usar el medio de cultivo adecuado. Por ejemplo, hay un medio de cultivo adecuado para las bacterias lácticas, que no es agar nutritivo ni ninguno de esos, ¿sí? Entonces, no sé si a alguien le tocó en esta actividad preparar agar MRS o agar APT. Son medios muy buenos para aislar bacterias lácticas, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, pero también me van a servir esos medios para mantenerlas, ¿sí? Ya las aislé, las quiero mantener, pero también las quiero identificar. Entonces, vean los usos tan importantes que tienen estos medios de cultivo. Muy bien, estos son los elementos principales en la nutrición y que siempre un medio de cultivo debe de llevar: una fuente de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, mínimo, ¿verdad? Pero siempre llevan muchos más elementos importantes, ¿sí? ¿En dónde los encontramos en el medio ambiente? Pues aquí viene, ¿sí? Aquí está en el medio ambiente, en todos estos medios ambientes, compuestos orgánicos para el carbono, etc. Y aquí tenemos la forma química, ¿sí?, en los medios de cultivo. A veces ustedes ven, no, pues que trae peptona. Pues, ¿qué será la peptona? ¿Para qué servirá? ¿Quién sabe? No, pues la peptona es la fuente de carbono, ¿sí? Ahí la vamos a tener. La glucosa, cualquier tipo de estos carbohidratos, pues es fuente de carbono. Pero también podemos tener en el agua y compuestos orgánicos, pues la fuente de hidrógeno, ¿sí? De oxígeno también, del agua, el oxígeno, compuestos orgánicos, ¿sí? Toda esta es la forma química que viene en los medios de cultivo, ¿sí? Trae compuestos inorgánicos, un medio de cultivo, y van a servir como fuente de nitrógeno. Vean ustedes los diferentes tipos de componentes que traen nitrógeno, ¿sí? Cloruro de amonio, sulfato de amonio, nitrato de potasio, ¿sí? Cuando el medio trae esto, ustedes inmediatamente razonen, ah, es la fuente de nitrógeno, ¿sí? O acá es la fuente de carbono, es la fuente de hidrógeno, de oxígeno, ¿sí, muchachos? Muchos medios traen peptonas, ¿sí? Y estas peptonas, ¿verdad?, son fuentes nitrogenadas muy importantes, ¿sí?, para los microorganismos. Entonces vean ustedes por qué es importante ver todo el contenido que traen los medios de cultivo, porque mínimo van a servir como una fuente de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, y muchas otras cosas más. El fósforo es otro elemento, ¿sí?, nutricional muy importante. Ustedes ya tuvieron que haber visto en el curso anterior los macronutrientes y los micronutrientes, ¿verdad? Entonces, miren, el fósforo, ¿sí?,
Lo encontramos en el ambiente como fosfatos. Y acá también hay compuestos químicos pues, que traen el fósforo. El azufre, muchachos. ¿Sí? Aquí está la forma en que se encuentra en el ambiente y cómo la podemos encontrar en un medio de cultivo. Cuando ustedes ven en el medio de cultivo, ¡ay, un sulfato de sodio! Pues luego puede servir como fuente de azufre, ¿sí? Y el de arriba como una fuente de fósforo. Entonces, muy bien, el potasio, ¿sí? Todos estos son macronutrientes, muchachos. ¿Sí? Aquí está, ¿dónde? En el medio de cultivo, ¿cómo viene? Puede venir una sal de cloruro de potasio o de fosfato de potasio. ¿Sí? El magnesio puede venir como un sulfato de magnesio o un cloruro de magnesio en el medio de cultivo. Entonces, vean que todos los componentes que trae ahí en la etiqueta, todos sirven, tienen un fin muy importante en la nutrición del microorganismo que queremos hacer crecer ahí. Muy bien. Los medios de cultivo, muchachos, los podemos, hay medios sí, hay complejos, hay los llamados sintéticos, ¿verdad? Y por lo general, pues traen algunos componentes más de los que acabamos de mencionar. Y por eso se les llama pues los medios complejos. Inclusive el agar nutritivo, caldo soya tripticasa, son medios complejos porque traen algunos componentes más. ¿Sí? El estado puede ser, esto yo creo que ya lo saben, vamos a tener medios que son líquidos, medios semisólidos y medios sólidos. Los medios líquidos no tienen absolutamente nada de agar, que es el agente solidificante, el agar bacteriológico. ¿Sí? Es el agente solidificante universal. Los medios de cultivo semisólidos traen nada más de 0.2 a 0.8% de agar. Es una mínima cantidad, pero que se requiere mucho según el fin, ¿verdad? Para lo que se va a utilizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un medio semisólido y para qué son muy útiles. ¿Sí? La concentración normal de agar para un medio de cultivo sólido es esta. Es 1.5 a 2% de agar, no por mililitro, no por litro, perdón, por 100 mililitros. De 1.5 a 2 gramos por cada 100 mililitros, ¿sí? Va a tener de agar para que un medio de cultivo sea sólido. Algunas ocasiones, muchachos, les toca preparar agar nutritivo y no hay agar nutritivo, pero les dicen en el almacén, hay caldo nutritivo, tiene los mismos componentes, menos agar. Y hay agar bacteriológico. Ah, muy bien, pues yo puedo hacer el agar nutritivo con el caldo nutritivo y le pongo el agar bacteriológico. Pero para eso ustedes tienen que saber esta cantidad. ¿Sí? Ustedes le van a agregar 1.5 a 2% del agar bacteriológico. ¿Sí estamos entendiendo, muchachos, lo que les estoy explicando? Sí, maestra. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, los Profe, demás, si tienen duda, ustedes pregunten. por ejemplo, en sintéticos dirías los que ya tienen los componentes estándar. Sí, sí, exacto. Correcto. Muy bien. Entonces, estos tres estados son bien importantes porque tienen diferente finalidad, ¿sí? Los vamos a usar para diferentes propósitos. Pero quiero que se graben muy bien esta cantidad, muchachos. Grábensela, por favor. ¿Sí? Pueden ponerle 2%, 2 gramos de agar por cada 100 mililitros de agua o de medio de cultivo, la cantidad que vayan a preparar. De acuerdo a ese porcentaje es lo que ustedes van a agregar. Si ustedes van a preparar 20 mililitros, 40, 80, tienen que hacer la conversión, ¿sí? Para que les quede bien, bien solidificado. A veces es tan fácil que nos equivoquemos en esa regla de 3 simple para sacar cuántos gramos, ¿sí? Necesito o cuántas fracciones de gramo necesito agregar de agar bacteriológico a un caldo líquido para hacerlo sólido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Bueno,
Para que cuando les digan no hay agar nutritivo, dijeron ya no podemos hacer nada. No, porque si hay caldo, ya hay agar bacteriológico, entonces los unimos y ya vamos a tener, ¿sí?, el agar nutritivo. Bien, el uso de los medios, ¿sí? Tenemos que son usos muy diferentes, muchachos. Ya sea un medio de enriquecimiento. Un medio de enriquecimiento puede ser un agar nutritivo, un caldo soya, ¿sí? Porque han sido enriquecidos por algún componente especial, ¿verdad? Los selectivos, de los que ya les hablé ahorita, tienen ciertos compuestos, a veces nada más se les pone, les digo, un colorante, y con eso ya hacen, ahorita hablamos un poquito más, ¿verdad? En el medio selectivo, miren, por ejemplo, si agregamos cristal violeta, ¿sí?, a un medio que lo va a hacer selectivo, ¿sí?, puede hacer que nada más crezcan, les decía, o gram positivos o gram negativos, ¿sí? En el caso de un medio selectivo para bacterias gram negativas, por ejemplo, hay unos componentes que se le pone, hay un compuesto que se llama telurito de potasio o ácido de sodio. Cuando se le pone al medio de cultivo algo de estos componentes, va a inhibir el crecimiento de las gram negativas y nada más deja crecer a las gram positivas, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, si agregamos una porción, aunque sea muy pequeñita, penicilina a un medio de cultivo, que va a ser un agar nutritivo, ¿verdad? Pero le ponemos penicilina, va a inhibir a todas las bacterias gram positivas y nada más me va a permitir que crezcan las gram negativas. A lo mejor para nuestros fines, yo quería que nada más me crecieran gram negativas o yo necesito que nada más me crezcan gram positivas. Entonces debemos de consultar qué componente o ya trae el medio para hacerlo selectivo o yo se lo debo de poner. Por lo general ya lo traen, ¿sí? Y eso pues nos sirve mucho. Muy bien. Hay los medios diferenciales, que ya les expliqué yo, que por algún componente también que ya traen, nos va a hacer diferenciar dos tipos de microorganismos en una misma plaquita. Me va a decir, esta colonia de negro es esta bacteria, y aquí crece de color blanco este otro género. Entonces, pues, perfecto, ¿verdad? Nos ayudan muchísimo los medios de cultivo, ¿sí? Selectivos y diferenciales. Muy bien. Hay medios que se utilizan para transportar a los microorganismos. De repente vamos a tomar muestras lejos del laboratorio y debemos de transportar a las muestras que traemos, sí, inoculadas en un medio de cultivo, pero debe de ser un medio, se les llama de transporte, ¿sí? Mientras llegamos al laboratorio y podemos ahora sí tomar mi muestra y pasarla, ¿sí?, a otros medios selectivos o diferenciales. Entonces, que sepan que también hay medios de transporte, ¿sí? O hay medios de cultivo para conservarlas, ¿sí?, para conservar a los microorganismos por un buen tiempo, ya sea en refrigeración o en congelación, ¿sí? Se les llama de mantenimiento o conservación, ¿sí? O hay medios de cultivo que los vamos a ver que son pruebas bioquímicas, son específicas para pruebas bioquímicas. ¿Para qué sirven las pruebas bioquímicas? Para identificar a un microorganismo. Bien importante, muchachos. Entonces, vean ustedes todos los usos que se les puede dar, ¿verdad?, a los medios selectivos diferenciales, ¿verdad?, que nos van a ayudar hasta para conservarlas, para transportarlas, diferenciarlas, hacer que crezcan o no crezcan y para identificarlas. Vean lo importante que es. Y pues yo me quedo con esto, muchachos, en caso de tener poco tiempo y regresamos a la facultad, al laboratorio, trabajar con todo esto para ustedes. Muy bien. La clasificación de los medios de cultivo
según su composición, ¿sí? Son pues definidos o sintéticos. Es lo que hablábamos ahorita, ¿sí? De los definidos, de los sintéticos. Son los definidos, los que se conocen muy bien, ¿sí? Sus componentes químicos, ¿sí? Ahí viene. En la etiqueta nos dice cantidades precisas de los compuestos, lo que traen, ¿sí? Bueno, esos son los definidos o sintéticos, pero vamos a tener los no definidos o mejormente llamados complejos. ¿Por qué complejos? Porque se utilizan para cultivar diversos microorganismos. Tienen una composición química, esto muchachos, no definida. Por eso se les llama complejos. La composición química no está definida. Y miren, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si entre los componentes del medio, ¿sí? Debemos de agregar leche o traer la leche en forma deshidratada o suero, ya perdimos la composición exacta. Porque todo lo que puede estar contribuyendo el suero en componentes químicos no lo sabemos. ¿Qué está contribuyendo la leche en componentes químicos? Fuente de carbono, fuente XY, no lo sabemos. Entonces ya no sabemos la composición exacta, ¿sí? Precisa, ¿ok? De su composición. Por eso se les llama no definidos o complejos, ¿sí? Simplemente un medio son la mayoría de los medios, muchachos, la mayoría, ¿sí? Porque simplemente muchos de los medios traen peptona. ¿Qué está aportando la peptona? Con exactitud no sabemos. Pues aporta nitrógeno, pero aporta más cosas. Y como peptona no conocemos exactamente los componentes químicos que los está aportando, ¿sí? Entonces vamos a poder diferenciar los definidos o sintéticos, ¿sí? Porque eso sí, las cantidades son precisas, tanto de compuestos orgánicos, inorgánicos, que se han purificado, por eso se le llama sintéticos, y se conoce exactamente la cantidad, ¿verdad? Pero casi todos los medios que usamos nosotros y que ustedes van a usar en su momento son complejos, ¿sí? Son complejos. No conocemos exactamente la fórmula exacta de sus componentes químicos, no está definida por tener muchos componentes. Estos son unos ejemplos nada más, ¿sí? Me voy a apurar porque creo que les estoy platicando mucho y no voy a alcanzar. La clasificación de los medios de cultivo según su naturaleza física, ¿sí? Líquidos, semisólidos y sólidos. Rápidamente, líquidos, crecimiento masivo de cultivos puros, no distingue contaminación, pero ejemplo, caldo, ahorita nada más vamos a ver como medios líquidos, caldo nutritivo, caldo soya, infusión cerebro-corazón. Los medios de cultivo líquidos, forzosamente, obligatoriamente, en tubos, ¿sí? Ya sea tapón de rosca o con torunda. Pero son medios líquidos, el estado líquido, ustedes lo conocen muy bien. Aquí les estoy poniendo dos tubos, ¿sí? Uno que no tiene crecimiento del microorganismo y otro que sí lo tiene. Vean ustedes, el signo es turbidez. Los semisólidos, muchachos, los que tienen de 0.2 y 0.8% de agar, se utilizan mucho para detectar movimiento, cuando la bacteria es móvil o no es móvil, ¿sí? Agar nutritivo semisólido se le llama, ¿sí? Se utiliza mucho, es una prueba bioquímica, ¿sí? La movilidad, cuando nos va a decir si el microorganismo que estamos tratando de identificar es móvil o no es móvil. Porque si yo sé que el microorganismo que busco no es móvil, ¿sí? Y yo voy a tener, ¿sí? Un crecimiento difuso en el agar semisólido, pues algo anda mal, ¿verdad? Porque quiere decir que no es mi microorganismo. En un medio semisólido también tiene que ir en tubo, porque no es sólido y si lo inclinamos, pues se puede correr, ¿verdad? Entonces, el movimiento de un microorganismo, ¿sí? se ve cuando se inocula, ¿sí? Cuando se inocula por punción,
Así se toma enlace con el microorganismo y solamente se hace esto en una línea recta hacia abajo y se saca por la misma línea, ¿sí? Y se incuba. Y después vamos a ver el crecimiento. Si el microorganismo crece únicamente en la línea de inoculación, este microorganismo es no móvil. Pero si crece hacia afuera de la línea de inoculación, pudiera ser parecido a esto, entonces el microorganismo es móvil, ¿sí? O sea, se quedó donde lo inoculamos, no se pudo mover. Entonces, ese microorganismo problema es no móvil, ¿de acuerdo? Y si crece hacia los lados, hacia el fondo, se pudo mover, ¿de acuerdo? Y el medio de cultivo sólido, ya vimos el porcentaje de agar que debe de tener, ¿sí? Y se utiliza pues para aislar y purificar microorganismos. Nos va a distinguir colonias, se van a formar muy bien diferentes tipos de colonia. Aquí podemos ver, según la forma, tamaño, color, elevación, etcétera, pues va a ser un microorganismo diferente, ¿verdad? Ok. Sabemos que agar sangre es un medio muy importante, ¿verdad? En donde crecen muchas bacterias. ¿Les gusta mucho el agar sangre? Y de ahí podemos purificarlas, podemos aislarlas y después hasta ver si son bacterias hemolíticas o no hemolíticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Los medios de cultivo selectivos, muchachos, les dije, nos va a seleccionar el grupo de microorganismos que queremos que se desarrolle en esa placa, ¿sí? Contiene componentes que permiten el desarrollo de un cierto tipo microbiano, ¿ok? Nos van a inhibir el crecimiento de los demás. O sea, nada más me va a seleccionar un grupo, ¿de acuerdo? Ejemplos, tenemos aquí agarcetrimida. A alguien le tuvo que haber tocado preparar agarcetrimida para hilar pseudomonas. Caldo bilis verde brillante, ¿sí? Para coliformes totales. Y así tenemos más. Un agar que se llama Bacillus cereus, fíjense, específico para Bacillus cereus. Agar saburou, cicloheximida. Entonces, cada medio, o sea, va a tener, ¿verdad?, los componentes, ¿sí?, para seleccionar el tipo de microorganismo que ustedes quieren. Ya no vamos a batallar con un agar nutritivo o un agar soya, en donde van a colocar la muestra y va a crecer todo. Va a crecer todo. Y de ahí, para que sepan cuál es la bacteria que ustedes buscan, pues sería muy difícil. Entonces, esto nos facilita mucho el trabajo, ¿sí? Entonces, queremos ver si una muestra trae pseudomonas, yo preparo agarcetrimida, ¿sí? La cual me va a decir, ¿sí?, a las 24 o 48 horas si mi muestra traía o no pseudomonas, porque me va a decir perfectamente en agarcetrimida qué tipo de colonias me va a formar. Si son verdes, si cambia el color del medio. El medio trae las especificaciones y ustedes deben de saber qué características tiene una colonia de pseudomonas en agarcetrimida, ¿sí? ¿Qué características tiene en el agar sangre una bacteria que crece ahí? Va a formar qué características de su colonia creciendo en agar sangre, ¿sí? Si me forma un halo de inhibición, ¿sí?, transparente, es cierto tipo de bacteria. Hay alfa hemolíticas, hay beta hemolíticas. Entonces, ya estudiando un poquito más, tenemos que enterarnos de todo eso. Pero vean ustedes cómo nos sirven los medios de cultivo, los dos, selectivos y diferenciales. Aquí tenemos los diferenciales y tenemos algunas muestras, ¿verdad? No son muy conocidos estos medios, hay otros medios más conocidos. Y uno muy conocido es el agar EMB, que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado. El agar EMB se llama eosina azul de metileno, es por las siglas en inglés, ¿sí? Entonces, eosine methylene blue. Entonces, ese medio es diferencial, ¿sí? Además de que favorece el crecimiento de cierto grupo de microorganismos, porque ahí sí va a crecer, ¿sí?, pero nos va a diferenciar, por ejemplo, Escherichia coli. Me van a crecer otras enterobacterias en EMB,
Pero si me crece Escherichia coli, me va a formar una colonia tan bonita que luego ustedes se van a dar cuenta, porque es una colonia pequeña, oscura, pero con un brillo verde metálico que es exclusivo de Escherichia coli. ¿Ve? Entonces, nos vamos dando cuenta de la importancia y la aplicación de estos medios de cultivo. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Hay medios de cultivo que pueden ser a la vez, fíjense bien, pueden ser a la vez selectivos y diferenciales. ¿Ok? Entonces cumplen con las dos características. ¿Sí? Entonces, uno de ellos, y bien importante, es el agar sal y manitol. Apréndanselo. Agar sal y manitol. Este medio tiene una alta concentración de cloruro de sodio, porque hablar de 7.5 a 10% de sal es mucho, muchachos. ¿Sí? Entonces lo hace muy selectivo para estafilococos. Estafilococos es una bacteria, ¿sí? Entonces, que requiere en su nutrición cierta concentración de cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, debido a esta concentración de cloruro de sodio, pues es inhibitorio para la mayoría de las bacterias gram negativas. Recuerden, estafilococos es una bacteria gram positiva. Por la cantidad de sal, pues no van a crecer, pero sí va a permitir que crezca estafilococos. El agar sal y manitol tiene además manitol, que sirve como un inhibidor aparte para bacterias gram negativas, pero no inhibe a estafilococos. Al contrario, lo fermenta estafilococos. ¿Sí? Fermenta el manitol. Entonces, todas estas características en el medio nos ayudan mucho a poder aislar estafilococos en un medio de agar, sal y manitol. ¿Sí? Entonces, tiene un indicador el medio que lo hace de color, vamos a llamarle rojo. ¿Sí? El indicador que tiene, ¿sí?, se llama rojo de fenol. Entonces ya lo trae el medio de cultivo. Cuando ustedes preparan agar, sal y manitol, ¿sí?, les queda de color rojo, por el indicador que trae, rojo de fenol. ¿Sí? Entonces, bien, trae cloruro de sodio, muchachos, que lo necesita estafilococos. Trae manitol, que la mayoría de las bacterias gram positivas les sirve como un inhibidor, las va a inhibir, no para estafilococos. Y trae el indicador rojo de fenol. ¿Qué pasa después de que inoculamos de nuestra muestra, que no sabemos si trae estafilococos o si trae estafilococos aureus, que por lo general es la que buscamos, ¿sí?, por presentar patogenicidad al hombre? ¿Sí? Entonces, de nuestra muestra, puede ser una muestra de un alimento, puede ser una muestra clínica de un exudado nasofaríngeo, de un hisopado de piel, etcétera, ¿sí? Inoculamos, incubamos y después vamos a ver estos resultados. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasó del lado izquierdo? Pues sí crecieron estafilococos. Sí crecieron estafilococos, pero, a ver, ¿qué pasa? Aquí no hubo fermentación de manitol. Cuando se fermenta el manitol, se produce ácido, ¿sí? Y entonces el indicador cambia color amarillo. Entonces, cuando la placa de sal y manitol cambia amarilla, o una parte, puede ser una parte donde están ciertas colonias, esas colonias corresponden a estafilococos aureus. Aquí creció estafilococos, pero no es estafilococos aureus. Aquí dice estafilococos epidermidis, o puede ser también otra especie, ¿sí? Hominis, etc. Entonces, aquí estafilococos, este estafilococos que creció no fermenta el manitol, ¿sí? No hay cambio de color, ¿sí?, aquí. Y así son de ese color las colonias. En cambio, aquí sí fermentó el manitol y hubo cambio de color rojo a amarillo. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Dígame. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber si fermenta o no el sal manitol? O sea, ¿qué uso le podemos dar?
No, es para poder diferenciar y aislar a Staphylococcus aureus. Usted trae una muestra, ¿verdad? O se tomó un exudado nasofaringeo y usted quiere saber, ¿sí? O de garganta, quiere saber, se siente mal y quiere saber si trae esta bacteria que es la que le está causando el problema en su garganta. ¿Sí? Pero como puede ser, puede no ser. Entonces usted prepara sal y manitol, se toma una muestra con un hisopo y después la deposita en la placa. Si a las 24 horas la placa está así, quiere decir que no trae Staphylococcus aureus, que es la que andamos buscando, porque es la patógena. ¿Sí? Ah, pero si usted ve esto, o puede ser no toda, puede ser que, miren, en unas partes queda roja, quiere decir que ahí no se desarrolló, pero hay unas partes amarillas, esas colonias que están ahí, son Staphylococcus aureus, sin duda. ¿Sí? Para eso nos sirve el agar sal y manitol. ¿Sí? Para diferenciar una bacteria de la otra en el mismo medio. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos ahora claro? Sí, profe, muy claro. Ok, ya vamos a terminar. Estos son algunos medios selectivos y diferenciales. Ya no se los voy a dar porque son los que les dio la maestra para que estuvieran ustedes preparando. Sí, pero aquí están todos. Atrimida, salimanitol, MRS, EMB, etcétera, agar sangre, bilis esculina. ¿Saben qué, muchachos? ¿Tienen tiempo como para quedarnos unos 10 minutitos más? ¿O tienen clase? Sí, porque tengo el video, ¿sí? Que Por mí está grabamos. Tenemos el video, tengo el video que grabamos en el laboratorio donde estuvimos preparando, donde hicimos la preparación de un medio de cultivo, ¿sí? Entonces quiero que lo vean, por favor. Dura unos 8 minutitos. Viene la preparación. Siempre checar las instrucciones en la etiqueta, ¿sí? Si es caldo o es agar, cuántos gramos por litro y cómo se va a esterilizar o no se va a esterilizar. Y si va a llevar algún suplemento antes o después de esterilizar, como les mencionaba, ¿sí? Siempre tienen que checar eso. Y en el bote, por un lado, hay que revisar las instrucciones. Ahí viene, por ejemplo, aquí dice resuspender 36 gramos en un litro de agua, ¿ok? Y se esteriliza, ¿de acuerdo? Tienen que realizar los cálculos como le hicieron en la actividad de ahorita, ¿de acuerdo? Siempre tienen que considerar cuando vayan a preparar placas este volumen, ¿sí? Para que no les falte. Aquí están los cálculos. Si eran 36 en un litro, ¿cuántos gramos? Si yo quiero preparar 50 mililitros para 2 placas, ¿cuántos gramos son? Entonces ahí abusados, que esta operación no les vaya a echar a perder ahí su medio de cultivo. ¿Sí? 1.8 gramos para preparar 50 mililitros. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a preparar un medio. No me acuerdo qué medio fue el que preparamos, pero desinfectamos muy bien. Hay que tarar el peso del matraz. La balanza la ponemos en 0. Van a pesar los gramos que dijimos, no sé, ahorita dijimos que 1.8, no me acuerdo cuántos, pero los que sean, los va a pesar y los va a poner ahí. Algo que muchas veces no hacemos, muchachos. Limpiar siempre la balanza. Por lo general se tira un poquito fuera. Nunca la dejen, siempre hay que limpiar. Vamos a añadir el agua, pero del total del agua ponemos la mitad, muchachos. La mitad. Disuelve muy bien y después agregamos la otra mitad. Hay que disolver muy, muy bien el agar.
Vamos a calentar el medio. Los medios se calientan, los que traen agar, muchachos, hasta clarificar, así como lo están viendo. Medio clarificado, transparente, sin ningún precipitado ni grumos de agar. Esto ya lo dijimos, no todos los medios se esterilizan. Después de clarificar, se deja enfriar y se vierten en placas. Para los que no se esterilizan, ojo, se disuelve, ¿sí? Clarificamos, pero no esterilizamos. Los que sí se esterilizan, los etiquetamos muy bien, nombre, fecha, todo, el tipo de medio que es, y lo llevamos a esterilizar, ¿sí? En autoclave o olla. 15 minutos, 15 libras, 120 grados centígrados. Dejamos enfriar un poco, aproximadamente 50 grados, ¿sí? Para vertir en las placas. Tenemos que desinfectar muy bien. Vean la forma en que se desinfecta la mesa. Se recomienda, muchachos, que no viertan su agar muy caliente de recién que sale de esterilizar. Se forma mucho precipitado de agua después en el interior de la placa. Dejamos casi a unos 50-55 grados y empezamos a vertir en la placa. Vea cómo se toma la placa con una sola mano, no necesitan ayuda. Con la mano derecha está el matraz, con la izquierda se abre la placa con la sola mano, vierte y se cierra. Se tiene que, de preferencia, vean desde dónde pone la placa en la mesa, desde acá. ¿Para qué? Para no ladearla. No deben de ladear la placa porque hay líquido y se les va a derramar. Algunos medios necesitan aditivos después de esterilizarse. Les decía como el medio de agar sangre. Lleva 5% de sangre al agar base sangre. Y eso se hace después de que sale de esterilizar. Aquí está el ejemplo para la sangre. Realizar cálculos para añadir al agar base sangre. La sangre le va a llevar al 5%. 5 mililitros de sangre por cada 100 mililitros de medio. ¿Sí? Entonces aquí está. Y pues sale a 2.5 mililitros de sangre. Ustedes van a poner en el matraz 2.5 mililitros. Ahí lo está poniendo. 2.5, ¿sí? En el agar base sangre, en condiciones asépticas, ¿verdad? Seca le llama del mechero. El agar ya debió de haberse enfriado como a 50 grados para poder poner la sangre. Se homogeniza muy bien con la sangre, este es agar sangre. Y una vez homogenizada, ahora sí, se vierten las placas. Y ya tenemos agar sangre. Entonces vean cómo en este medio se le agregó la sangre después de esterilizar. Si hubiésemos preparado agar cetrimida, le íbamos a poner el glicerol antes de esterilizar. Por eso tenemos que checar muy bien. Se deja solidificar el medio en una superficie plana. Está destapado, pero debe de estar tapada para que solidifique y no se nos contamine. Tenemos que checar que la coloración sea la adecuada, la de cada medio. Viene en las descripciones de cada medio en la literatura todas las características, todas las instrucciones, características del medio, color que debe de dar, etc. Miren, aquí tenemos, ¿okay? De todos los tipos de medio. Este es MB, ahí se dice MB. ¿Okay? Agar SS, Salmonella Shigella, vean el color. Salimanitol, le damos el que también era color rojo, por su indicador que trae. McConkey, también.
TCBS, color verde. Entérico, verde, para bacterias entéricas. XLD es un medio que no requiere esterilización. Si a alguien le tocó, tuvo que haber visto eso. MRS, para lactobacillus. Agar sangre. A muchas bacterias les gusta el agar sangre. Cetrimida, para pseudomonas. Y listo. Bueno, terminamos. Este es un cuestionario que quiero que lo tengan por ahí, lo anoten o le tomen una foto para que lo contesten, por favor. ¿Sí? Mencione las características de un medio de cultivo selectivo y escriba 2 ejemplos. Mencione las características de un medio de cultivo diferencial y escriba 2 ejemplos. ¿Un medio de cultivo puede ser selectivo y diferencial? Fundamente su respuesta y escriba 2 ejemplos. Explique qué es un medio de cultivo base y ponga 2 ejemplos. Explique la razón por la cual algunos medios de cultivo sí se pueden esterilizar por calor húmedo y otros no. Escriba 2 ejemplos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ese cuestionario, muchachos, que hay que contestar. ¿De acuerdo? Son preguntas muy importantes que las deben de tener contestadas. Yo creo que es para el reporte y deben de tenerlas correctamente contestadas. Bueno, ya les quité unos 8 o 10 minutitos, muchachos, más de la hora. Pero creo que fueron muy útiles. Muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, pero tengo una duda respecto al examen del viernes. ¿Solamente será teórico? Sí, solamente teórico. Ok, gracias. Vamos a tener nada más 1 hora, muchachos. Aunque, bueno, les pudiera dar un poco más ya que tenemos 2 horas, pero con 1 hora, muchachos, con 1 hora, es más, con 30, 40 minutos terminan el examen. Todo es de opción, ¿sí? Son 50 preguntitas de opción, ¿sí? Pero estudien bien, estudien muy bien. Y vamos a tenerlo a la 1, dijimos, ¿verdad? A la 1 de la tarde, ¿sí? Entonces, para que se conecten bien a tiempo, de preferencia estén unos 5 minutos antes, ¿sí? Para que en cuanto se abre el examen, luego empiecen a contestar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Otra duda? Y no va a venir nada de práctica, es nada más de lo que hemos estado viendo. Yo me quedé con una duda, maestra, de Sí, ahorita del tema. En los tipos de medio, el líquido, semilíquido, digo, semisólido, perdón, y sólido, ¿esos en qué casos se utilizan? el medio líquido se utiliza en muchos casos para aislamiento. Simplemente ahí depositamos nuestra muestra para que crezca. Muchas veces los microorganismos crecen más en medios líquidos, ¿sí?, que en los sólidos, pero no tiene muchas funciones, pero la principal es para que crezca todo en una muestra que nosotros depositemos ahí, ¿sí? Todo lo que pueda crecer en ese líquido nutritivo va a crecer, de todo, ¿sí? El semisólido les decía que principalmente es para ver movilidad, ¿sí? Es la función principal. Y los sólidos se utilizan también para muchas cosas, para ver la morfología colonial, ¿sí? Pero ahí crece todo tipo de bacterias. Depende del tipo de medio sólido que sea. Si es un medio sólido enriquecido, es uno diferencial, es uno selectivo, ahí van a crecer, pero los microorganismos en un medio sólido van a formar colonias, ¿sí? En un medio líquido no forman colonias. ¿Usted sabe cómo le demuestra a un medio líquido que sí le crecieron las bacterias ahí? Yo les mostré en 2 tubitos, les dije, así se ve cuando crece y así cuando crece en un medio líquido y así cuando no crece, ¿sí?
Entonces, el medio líquido sirve para que crezcan los microorganismos, muchos tipos de microorganismos, dependiendo de qué medio líquido es. Aquí va a crecer perfectamente bien, pero aquí no me forma colonias. En cambio, en un medio sólido, vemos morfología colonial, color de la colonia, la forma, la elevación, etc. Y muchas veces esas características me dicen más o menos qué tipo de bacteria me creció ahí. ¿Sí? Y el semisólido Ok. para movilidad. ¿Sí? Sí, muchas gracias, maestra. Muy bien. Bueno, muchachos, los voy a dejar. Como quiera, si tienen alguna duda, como quiera, pues en la próxima práctica, ya que esté la maestra Vero, le preguntan. Porque esto es bien importante, muchachos, pero bien importante para ustedes, ¿sí? Pero sí les toca leer. Lean de medios de cultivo, ¿sí? Lean la literatura que viene ahí de medios de cultivo para que sepan más de cada medio. Ojalá y nos tocara ir al laboratorio para que los preparen, ¿sí? Pero esa actividad que hicieron previo a la clase les dice mucho de qué es el trabajo que tienen que hacer para ir a preparar un medio. Y ya después que aprenden muy bien a hacer eso, pues ver para qué sirve ese medio. Y después qué tipo de muestra van a traer para inocular en ese medio. Y después cómo van a interpretar los resultados una vez que tengamos, por ejemplo, así, en una placa, este tipo de cosas, ¿qué va a interpretar? ¿Sí? Entonces, es bien importante, es mucho trabajo, pero es una de las especialidades del QVT, muchachos. ¿Sí? Entonces, hay que echarle muchas ganas para aprenderlo bastante bien. Bueno, los voy a dejar, muchachos, que estén muy bien y a fin que cualquier duda lo seguimos platicando o de prácticas, pues pregúntenle a la maestra Bel. Yo pienso que ya va a estar más tranquila y ahora sí la próxima semana va a estar más disponible. Estudien mucho para el viernes, muchachos, por favor, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Sí, muchas gracias, maestra. Cuídese. hasta luego, muchachos, que estén muy Muchas bien. gracias. Lindo día. Cuídense. De nada, muchachos.